Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, de manera que si tiene su Biblia, quisiera invitarle a que pueda abrir su Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, vamos a estar dando lectura al verso 19 en adelante. Amén. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nos dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has concedido, Señor, el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en que vamos a compartir, te rogamos de ti, Señor, la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que podamos hablar con claridad, con sencillez de tu palabra, creyendo, confiando, Señor, en que tú lo harás. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos queridos, podemos leer en la palabra del Señor que dice que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Hoy estaba meditando en uno de los salmos, en el Salmo 1, el cual dice: bienaventurado el varón el que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Ahora, el conocimiento del pecado viene por medio de la ley. ¿Cómo puede alguien leer algo y que eso que lee y lo está declarando pecador, que lo hace ver como falto, le pueda traer delicia? Y esto me llevó a meditar en otra parte de la palabra de Dios, que es cuando el intérprete de la ley se acercó a Jesús para decirle: ¿qué cosas haré para recibir la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y hermano querido y hermana querida, si bien es una realidad que por la ley es el conocimiento del pecado,
también la ley y los profetas testifican del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que hay una manera en la cual yo puedo leer y por ella sentirme incómodo, verme que soy falto, que no soy suficiente para poder cumplir con toda la ley, y que esa misma ley que es justa, que es santa, que es perfecta, me está declarando que soy transgresor, que soy un pecador, porque esa es mi naturaleza, la cual he recibido de Adán. Dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, cuando nacimos en esa condición, con esa naturaleza, con esa predisposición a pecar y no poder nunca alcanzar la belleza moral de Dios. Entonces yo puedo leer la ley y por medio de la ley querer esforzarme, querer cumplir, querer obedecer y hallar que la ley, que es justa, que es santa, me está declarando que yo soy falto, que soy transgresor, que fui pesado y fui hallado falto, que fui medido y fui hallado falto. O bien puedo leer la ley con la esperanza. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dijo, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. O sea que podemos leer la ley y sentirnos acusados, o podemos leer la ley con la gracia de Dios y poder encontrar la salida a través de la misma ley y a través de los profetas. Ahora, ¿cuál es la salida para el hombre? Esforzarse por cumplir esa ley, dedicarse con empeño a cumplir la ley, o descubrir en la ley y en los profetas al Salvador. Y este es el punto, por eso es importante lo que el Señor Jesús le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo el escriba, el intérprete de la ley, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le respondió diciendo, bien has dicho, haz eso y vivirás. Amén. ¿Por qué? Porque todo el que haga eso ciertamente estará cumpliendo con la ley de Dios y por medio del cumplimiento va a recibir la promesa de la vida. Amén. Pero luego este hombre le dice allí en el Evangelio de Lucas, para tentarle, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús se refiere al respecto del prójimo, amén, diciendo, pero un samaritano iba de camino cerca de él y viéndole, dice que tuvo misericordia, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Allí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 33. Entonces Jesús le trae a alusión de esta parábola, les habla con esta parábola, les habla con esta expresión, con esta narración. Y luego dice, bueno, ¿quién cree que es el prójimo? Y todos dijeron el samaritano. Bueno, ve y haz lo mismo. Amén. Sin embargo, para cualquier intérprete de la ley que está empeñado en querer cumplir la ley, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque el hombre estaba medio muerto. Por eso es que el sacerdote cuando descendió, viéndolo siguió de largo, y el levita cuando descendió, viéndolo siguió de largo. ¿Por qué motivo? Porque al tocar un cuerpo muerto, quedaba contaminado por la misma ley. Entonces, no iba a ser seguramente esto. Pero Jesús aquí está mostrando dos personas, una que necesita ser salvado y otra la del Salvador, la cual es el samaritano. Aquí nos muestra dos tipos de personas, una la que necesita ser salvada y otra la del Salvador. O sea que les estaba revelando su propia identidad, les estaba revelando su persona, que él era el que venía a salvar al hombre que había sido asaltado en el camino, al cual le había sido robado todo, que estaba muerto, que no tenía una salida, lo único que tenía era el esperar la muerte. Bueno, a ese hombre él vino a rescatar. Hermano querido y hermana querida,
nosotros podemos ver por medio de esta parábola que el Señor Jesucristo revela su identidad. Y esta misma identidad, la del Salvador, está en toda la Escritura. Por eso digo, ¿cómo el Señor dijo, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Y Él habló de cumplir con un mandamiento, lo cual es muy cierto. Pero si lo cumplía, iba a vivir. Pero ¿quién podía cumplir con ello? Y luego le habla por medio de parábola y le muestra a un hombre que fue asaltado, que necesita ser salvo, y le muestra a un hombre que hizo todo por él para salvarlo. Fíjese, el hombre que fue asaltado en el camino, ¿qué hizo por sí mismo para ser salvado? Nada. Al contrario, estaba medio muerto. Todo lo hizo el buen samaritano. Por eso nosotros podemos leer en la ley y podemos leer como tantos buscan querer cumplirla para poder vivir por ella y para poder recibir la bendición de Dios. O podemos leer la ley buscando a la persona del Señor Jesucristo. Desde el Génesis ya la encontramos, ¿no? Allí en el capítulo 3, en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la simiente, y tú le dirás en el calcañar y ella te dirá en la cabeza. Desde el cordero que fue sin defecto, que no tenía culpa alguna, que fue sacrificado para vestir la desnudez de Adán y de Eva. Desde ahí en adelante nosotros le podemos buscar y podemos encontrarlo al Señor Jesucristo y al Salvador. Por eso cuando usted vaya a la Biblia, no busque leer la Biblia para poder obedecerla, para poder cumplirla. Busque en la Biblia la persona del Señor Jesucristo. Vaya al encuentro del Salvador para poder recibir la gracia y mediante la gracia que es en el Señor Jesucristo, poder salir adelante así de Dios. ¿Por qué? Porque por obra ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, ya que por las obras ningún hombre se puede justificar. ¿Por qué? Porque la Escritura lo declara, amén, sino que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, hermanos queridos, allí donde nosotros, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Qué maravillosa palabra, hermano querido, qué maravillosa palabra, hermana querida, la que del Señor nosotros recibimos. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos entender el Salmo 1, aquel que tiene su delicia en la ley de Dios, que medita en ella de día y de noche, no para querer obedecerla y cumplirla, porque no hay hombre que pueda ser justificado por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Pero sí, la ley y los profetas testifican del Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo leo la Escritura, pero para conocerle al Señor Jesucristo, para conocer al buen samaritano, para conocer al Salvador de mi alma, aquel que me ha rescatado de la vana manera de vivir, aquel que ha inscrito mi nombre en el libro de la vida eterna, entonces yo tengo una delicia continua. Como decíamos, ¿no? Podíamos mirar el cordero que no tenía culpa alguna, pero fue sacrificado para vestir la desnudez de Adán y Eva, y ahí ya tenemos una imagen del Señor Jesucristo. Y después la primera profecía, tú le dirás en el calcañar, pero él te dirá en la cabeza, tendrás enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Amén. Y la Escritura que dice, y la mujer concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Amén. El cetro de justicia estará en su mano. Y allí vemos a la simiente de la mujer. Podemos ver en los evangelios, amén, al ángel diciendo, bienaventurada María eres, porque Dios te ha escogido, porque vendrá sobre ti el Altísimo, te cubrirá y te nacerá un hijo, y ese hijo será santo. Amén, y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Entonces nosotros podemos leer toda la Biblia para querer cumplirla obstinado, pensando que por nuestros medios podemos salir adelante, o podemos leer toda la Biblia encontrándonos a diario con el Salvador en cada parte de las Escrituras. Mire, en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, en los Jueces, en los libros poéticos, amén. Algunos quisieron quitar en algún momento el libro de Cantar de los Cantares porque era un libro que de repente tenía mucho contenido de tipo sexual o erótico. Sin embargo, es un libro maravilloso. Hay un hermano que hace muchos años atrás escribió un comentario sobre el libro de los Cantares, que es Watchmaní, que es maravilloso. Varios escribieron sobre ese libro y encontramos enseñanzas maravillosas y preciosas. Entonces, ¿cómo leemos es lo importante? Amén. Si yo leo para querer obedecer y para querer cumplir, voy a encontrar que no puedo tener gozo. ¿Por qué no puedo tener gozo? Porque la ley es justa, es santa y es perfecta. Entonces, cada vez que yo practico la ley, que practico obedecer a Dios, encuentro otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, que me impulsa a hacer lo que no quiero. Pero si yo leo la ley buscando al Salvador, buscando al Redentor, como dijo Job, el justo, ¿no? Aunque en esta mi carne, mi piel fuera deshecha, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y él tenía la esperanza de la redención. Entonces, ¿cómo leemos? Es muy importante, hermano querido. Y no hay contradicción en la palabra de Dios, sino que es con el ojo con que nosotros miramos. Por eso dice, si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo andará en tinieblas. Vio como el que anda en tinieblas no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Amén. Tropieza, se cae. Amén. No sabe para dónde va a ir. No sabe. ¿Por qué? Porque el ojo es malo. Así el que lee de la manera incorrecta no puede entender la verdad de Dios, no puede ver el corazón de Dios. ¿Y qué piensa? Que Dios no le ama, que Dios no le ayuda, que Dios no trabaja por él. Pero el que lee con el ojo bueno, de la manera correcta, ¿cómo lee? Encuentra que Dios le ama, que Dios le escogió, que Dios le llamó con propósito eterno, que todos los pensamientos de Dios para con él son de paz y no de mal. Amén. Y así se va fortaleciendo. Y a pesar que en el mundo tiene aflicciones, a pesar que en el mundo tiene luchas, a pesar que en el mundo tiene pruebas, amén, se va fortaleciendo y va yendo de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. ¿Por qué? Porque va recibiendo el nutriente de la palabra de Dios que se va renovando día tras día. Muchas veces hemos oído y aún hemos dicho, no importa cuántas veces haya leído el mismo pasaje, no importa cuántas veces haya escuchado predicar sobre el mismo pasaje, siempre Dios me comunica algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo hemos dicho o aún lo hemos oído o aún esto llegó a nuestro corazón? Entonces, ¿cómo puede ser que una misma palabra todos los días va produciendo algo nuevo en mi ser? Amén. En estos días estuve participando del Congreso de Líderes Cristianos que organizó el Ministerio de la Misión Buenas Nuevas. Y verdaderamente al hermano, cuando uno lo escucha predicar, después de haberlo escuchado por ahí varias oportunidades, se da cuenta que siempre habla de lo mismo, del perdón de los pecados, y se da cuenta que también habla con los mismos testimonios. Pero una de las cosas que me tocó experimentar es que aun cuando ya sabía de qué iba a hablar, como estaba hablando la palabra de Dios y lo hablaba por medio de la fe, generaba en mí fe y esperanza. Aunque ya lo había oído, pero seguía generando fe, seguía generando esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y separa las intenciones del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque ese día que me levanté
y que me puse a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, conflictos tenía, situaciones habían venido, pensamientos vinieron, pero entraba la palabra de Dios y que me decía que era amado, que me decía que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por mí para rescatarme de una vana manera de vivir. Entonces, qué importante es cuando yo conozco al Salvador y lo encuentro en toda la vida. Pero si me empeño, amén, la respuesta es, bueno, ve y haz. Y si haciendo alcanzas la vida, bienaventurado serás. Pero ¿qué hombre hay que pueda hacer? ¿Qué hombre hay que pueda cumplir? No hay ninguno. Entonces desistamos de hacerlo nosotros, por nosotros mismos. Conozcamos al Salvador que nos presenta la Biblia, que nos presenta la ley, que nos presenta los profetas, que nos presenta los evangelios, de los cuales nos hablaron los apóstoles de la iglesia. Conozcámosle a Él y afirmémonos en Él, creamos en Él y vamos a salir adelante por la fe. No vamos a salir adelante por las obras, sino que vamos a salir adelante por la fe. Vamos a salir adelante con confianza, con esperanza en Dios, y vamos a poder vencer todo aquello que nos viene a nuestra mente a querer derribarnos, que nos viene a nuestro corazón a querer apocarnos, que nos viene a querer hacer desistir, todo aquel engaño del pecado, todo aquel dardo de fuego del enemigo, lo vamos a pagar con el escudo de la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo leemos? ¿Por qué? Porque y ya con esto estoy concluyendo, un pasaje más quiero leerle, que es el pasaje que está en Hebreo, capítulo 10, verso 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Fíjese lo que dice, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. La ley era la sombra de lo que había de venir. Por eso en este mismo capítulo 10, en el verso 9, que dice, quítalo primero y establece esto último. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, en el rollo del libro. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, me diste cuerpo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que cuando vino Jesucristo a consumar la obra, ofreció un sacrificio perfecto, amén, para que por medio de ese sacrificio recibiéramos la redención eterna, el perdón de todos nuestros pecados, y por medio de la fe pudiéramos salir adelante y pudiéramos vencer al pecado, pudiéramos vencer a la muerte. Por eso es que Pablo le decía a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida la muerte en victoria por medio de Jesucristo. Hermano querido y hermana querida, ¿cómo leemos? Es muy importante. Si leemos para encontrarnos con Jesucristo en la Biblia, lo vamos a encontrar, porque el que busca halla, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Pero si leemos para querer cumplir, para querer obedecer, también vamos a hallar, pero ¿sabe qué vamos a hallar? Que somos faltos, que somos incapaces, que no tenemos la suficiencia para cumplir con la ley moral de Dios. No tenemos la suficiencia, porque fuimos concebidos en pecado. Entonces desistamos de hacer y fortalezcámonos por medio de la fe y recibamos la gracia, el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegará a nosotros por medio del poder y bajo la unción del Espíritu Santo, para la iluminación de nuestros entendimientos, a fin de que pudiéramos comprender, Señor, que no se trata en hacer, sino se trata en creer. El justo vive por lo que cree, no por lo que hace. Por eso queremos darte gracias por tu palabra, porque, Señor, por medio de la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por medio de la obediencia de Cristo Jesús, los muchos fueron constituidos justos. Y hoy recibimos esa gracia que es por medio de Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, cuánto nos gozamos en el Señor, cuánto nos alegramos en Él, siendo que Él nos ha concedido esta gracia. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,